Bueno chicos, ahora vamos a resolver la actividad número 3. Esta actividad tiene 3 preguntas, A, B y C. Así que bueno, cópienla en sus cuadernos. Si quieren pueden copiar una y responder, copiar la otra y responder, o si quieren pueden copiar todas juntas y responder debajo, ¿sí? A ver, la A dice, Marcos y Aníbal, ¿a qué eslabón del circuito productivo pertenecen? Porque, es decir, además de escribir a qué eslabón pertenecen, también van a tener que fundamentar su pregunta. ¿Por qué pertenecen a ese eslabón? ¿Queda claro esto? Para poder responderla, tenemos que recordar quiénes eran Marcos y Aníbal, ¿sí? Yo la verdad que no me acuerdo del relato de Marcos, ni un poquito. ¿Ustedes se acuerdan de algo? Ya sé, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a pasar el audio de lo que él nos contaba acerca de su trabajo. A ver si podemos, con ese fragmento, recordar de qué trabajaba. ¿Sí? A ver, escuchemos. Hola chicos y chicas, soy Marco, pero me dicen el ruso y trabajo de camionero. Yo me encargo de transportar la leche desde los tambos hacia Mamo, la industria láctea. Muy bien, ya me acordé de qué trabajaba Marcos. Él era el encargado de transportar la leche de los tambos hacia la industria Mamo. Él nos contaba todo el recorrido que hacía desde que se levantaba hasta que terminaba. ¿Se acuerdan ahora? Y Aníbal, ya sé quién era Aníbal. Era del que se me perdió el audio. El relato de Aníbal no lo tenía. ¿Y qué tuvimos que hacer? Ustedes tuvieron que redactar, que lo hicieron excelente, un nuevo relato que cuente lo que hacía Aníbal. Contaban con 3 pistas para poder realizar este escrito. La verdad que quedaron excelentes todos los trabajos y se expresaron muy bien lo que el relato que se extravió de Aníbal decía. Entonces, a partir de estos 2 relatos y sabiendo que ambos son camioneros, es decir, Marcos transporta la leche de los campos a la industria y Aníbal era quien transportaba los productos elaborados que hacía Mamu a los diferentes comercios. ¿Se acuerdan que iba pasando de diferentes pueblos y también repartían comercios de General Pico? Bueno, a partir de esto, de esta descripción de que ambos son camioneros, que es una pista, pueden saber o deberían saber a qué eslabón pertenecen. Bueno, acá, en caso de que ellos no puedan pensar a qué eslabón pertenecen después de toda esta explicación, si yo pasando por los bancos identifico que alguno puso eslabón primario o eslabón secundario, que son respuestas incorrectas, en vez de decirle a ese niño o niña que está mal lo que están escribiendo, su respuesta, pasaría al pizarrón y diría, a ver chicos, volvamos a pensar. Para recordar los distintos eslabones tenemos un texto que trabajamos clases anteriores y que habla de qué es un circuito productivo y va a definir cada uno de estos eslabones. Teníamos 3, el eslabón primario, que es donde se obtiene la materia prima y por lo general se realizan en espacios rurales. Después tenemos el eslabón secundario, que también se llamaba industrial, y es donde se transformaba esta materia prima en productos elaborados y se realizaban en un espacio urbano. Y por último teníamos el terciario, que también se desarrollaban en espacios urbanos y se relacionaban con actividades más comerciales y de servicios. Entonces, a partir de esto, de ese texto que pueden ustedes volver a recurrir para acordarse, porque no todos, por ahí hay mucha información y no recordamos todo. La idea es que podamos volver a ese texto y poder identificar a dónde se encuentra Marcos y Aníbal. Muy bien, a ver, ¿a dónde se encontraba Marcos y Aníbal? En el eslabón terciario, muy bien. ¿Y su actividad qué era? ¿Ellos eran comerciantes? ¿Vendían mercadería? No, ellos lo que hacían era transportarla, entonces es una actividad de servicio. Muy bien, todo eso tienen que poner en esta actividad. ¿En qué paisaje ubicarías a este eslabón
¿Y por qué? Es decir, hay que volver a fundamentar la respuesta. ¿Recuerdan los tipos de paisaje que había? En la primera clase, con la seño Ana, repasamos que había dos, el paisaje rural y el paisaje urbano. Es más, les dimos un texto que ustedes deben tener pegado en sus carpetas. Pueden, si quieren, ir buscándolo mientras yo hablo. Y a partir de ese texto lo que hicimos fue hacer estos hermosos afiches para que, ¿se acuerdan que nosotros les dijimos que en algún momento lo íbamos a volver a utilizar? Bueno, este es el momento para utilizarlo. Si ninguno se acuerda o alguno se olvidó de las características de estos paisajes para poder responder a esta consigna, vamos a volver. Tenemos la posibilidad de tener los afiches pegados con algunas características que nos ayudan en la resolución de esta actividad, ¿sí? A ver, teníamos del espacio rural, que vivían pocas personas, lo asociábamos al campo, ¿no es cierto? Teníamos también otra característica que era donde se obtenía la materia prima. Esta materia prima estaba relacionada con la extracción de materiales, elementos naturales del suelo, por ejemplo, cultivar o criar ganado, que son las dos actividades que se realizan en este espacio: la ganadería, que es la cría de ganado, y la agricultura, que es cultivar cereales u oleaginosas. Después teníamos el espacio urbano, ¿sí?, donde vivían muchas personas. ¿Se acuerdan que lo habíamos comparado con Pico? Es decir, que se relaciona con la ciudad, el espacio urbano. Acá, en este espacio, se transforma la materia prima en producto elaborado. Y habían actividades como las comerciales, las industriales y las de servicio, ¿sí? Entonces, pensando en el eslabón que habíamos respondido en la actividad, en la A, ¿no es cierto? Habíamos puesto que era terciario. Quien puso otra cosa lo va a tener que acomodar a esta corrección que hicimos, porque si no también va a tener mal las otras dos preguntas que se van a referir también a este eslabón. Entonces vamos a poner que es un eslabón terciario, y pensando en este eslabón vamos a responder en qué paisaje se ubicaría. A ver, volvamos a pensar. La actividad terciaria, el eslabón terciario, lo que hace Aníbal y Marcos, por ejemplo, ¿se relaciona con lo rural, con el espacio rural? Es decir, ¿ellos cultivan o crían ganado? No, ellos eran camioneros. Entonces, vamos a ver en el espacio urbano si esta actividad que realizan ellos se encuentra en este espacio. Acuérdense que las actividades eran industriales, comerciales y de servicio, y que habíamos dicho que ellos brindaban un servicio, ¿no es cierto?, el de transporte. Entonces, podemos decir que este eslabón, el terciario, donde también está Marcos y Aníbal, se encuentra en el espacio urbano. Y por último, tienen que responder a la consigna C, que es: ¿qué otro actor económico nos falta mencionar en este eslabón? A ver, en este eslabón mencionamos a Marcos y Aníbal, que hacían una actividad de servicio, pero falta otro actor económico. Y cuando hablo de actor económico, ¿a quién me estoy refiriendo? Ya sé, el actor de Hollywood que todos quieren y aman y que están en las películas. No, no es ese actor económico. Cuando hablamos de actor, nos referimos a persona, y específicamente a las personas que realizan actividades dentro de este circuito productivo, ¿sí? Ustedes, si revisan en sus carpetas, en clases anteriores vimos este concepto en otra actividad. Entonces pueden volver a él en caso de que no recuerden. Pero bueno, nada, ya les comenté que son personas que realizan actividades dentro de este circuito. Entonces lo que nos pregunta es: ¿qué otra persona falta mencionar en este eslabón? Como dijimos, ya mencionamos a Marcos y Aníbal, que son transportistas que transportan con camiones diferentes productos. Pero falta alguien más. En el eslabón terciario, que se desarrollaba en un espacio urbano, generalmente, porque vimos una excepción con Marcos, había otra actividad. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan,
volvemos al texto del circuito productivo y las características donde van a estar los tres eslabones, ¿sí? Volvemos a ese y identificamos. A ver, había dos. Una era la comercial y otra era la de servicio. Entonces, lo que los chicos van a tratar de responder, o lo que yo quiero que respondan, es que lo que el actor económico que falta mencionar en este eslabón es el comerciante, el que realiza actividades comerciales, ¿no es cierto? En caso de que no lo puedan identificar, vamos a volver a este texto. Se le puede hacer alguna otra pregunta, pero bueno, nada, ellos vienen trabajando en actividades anteriores con actores sociales, determinados actores económicos, perdón, entonces no le va a resultar dificultoso encontrarlo, y más si leen el texto. Bueno, muy bien, entonces el que falta es el comerciante, ¿sí? El comerciante, por ejemplo, el que te vende un chicle en el kiosco, el dueño de un supermercado donde vos vas a comprar la leche chocolatada, el dulce de leche, ¿no es cierto? ¿Y qué les parece si le ponemos un nombre? A ver, vamos a llamarlo Fabián. Entonces todos van a tener un nombre. Va a estar Marcos y Aníbal, que van a ser los camioneros, y va a estar Fabián, que va a ser el comerciante, el kiosquero, el del supermercado, ¿sí? Muy bien, a ver, hagamos un repaso rápido de todo lo que hicimos en estas actividades. Pudimos identificar cuál es el eslabón que pertenecen Marcos y Aníbal, que era el terciario. Hicimos un repaso de qué característica tenía este eslabón terciario, ¿no es cierto? Y pudimos identificar este eslabón en el espacio urbano, por lo general, porque vimos la excepción de Marcos, que se mueve de un espacio a otro. Y por último, podemos decir que nos faltaba incluir un actor, que eran los comerciantes. Es decir, que el eslabón terciario está compuesto por comerciantes y por personas que realizan servicios, actividades de servicio, como Marcos y Aníbal, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente actividad.